El timbre de la puerta de la cafetería Grano del Saber tintineó cuando Beatriz Olvera entró, trayendo consigo el olor a lluvia típica de la Ciudad de México en su sencillo vestido floreado. Su cabello rizado, aún húmedo, enmarcaba un rostro cansado después de otro día agotador en la Escuela Municipal Octavio Paz, donde daba clases al 5º grado desde hacía casi 7 años. Llevaba una pila de redacciones para corregir y soñaba con un café fuerte antes de enfrentarse a la tarea. «Un capuchino, por favor, y un pan de queso», pidió, acomodándose en la única mesa disponible. Beatriz amaba su profesión con toda intensidad. Había crecido en el interior de Jalisco, hija de don Antonio, un respetado mecánico del pueblo, y doña Clara, que trabajaba en el supermercado local. Desde pequeña siempre supo que sería maestra. Había algo mágico en ver los ojos de un niño brillar cuando finalmente comprendían una nueva idea. Mientras organizaba sus notas, no percibió al hombre que se acercaba a su mesa. «Disculpe, todos los lugares están ocupados. ¿Le importa si comparto la mesa con usted?» Ella levantó la vista y encontró un par de ojos castaño oscuro que la observaban con gentileza. El hombre vestía un traje impecablemente cortado, llevaba un maletín de cuero y exhalaba un perfume discreto, pero inconfundiblemente caro. «Claro, siéntase cómodo», respondió, apartando algunas redacciones para hacer espacio. «Gustavo Mendoza», se presentó él extendiendo la mano. «Beatriz Olvera, pero puede llamarme Vía». El capuchino llegó, y con él una conversación que fluyó con sorprendente naturalidad. Gustavo trabajaba en un banco de inversión cercano, en el corazón financiero del Paseo de la Reforma. Era analista jefe de un fondo de inversión, explicó sin ostentación, como quien comenta sobre el clima. «¿Y estas redacciones son suyas?», preguntó, señalando los papeles coloridos con letras infantiles. «Sí, soy maestra en la red municipal», respondió, preparándose internamente para la habitual reacción de desinterés que solía seguir a esa información. Para su sorpresa, los ojos de Gustavo se iluminaron. «Mi tía era maestra. Siempre digo que es la profesión más importante de todas. Ustedes forman el futuro, ¿no es así?». Aquel fue solo el primero de muchos encuentros. En las semanas siguientes, Gustavo aparecía puntualmente los jueves en la cafetería, por coincidencia, como decía con una sonrisa que dejaba claro que no había coincidencia alguna. Después de un mes, los encuentros casuales se transformaron en cenas, paseos por el bosque de Chapultepec y sesiones de cine. Beatriz notaba las diferencias entre sus mundos, pero a Gustavo parecía no importarle. Cuando ella mencionó que vivía en un apartamento alquilado en La Condesa, él respondió que le encantaba el barrio por su diversidad cultural. Cuando ella se preocupó por el precio de un restaurante que él sugirió, él simplemente cambió la sugerencia, sin hacer alarde. La primera vez que lo invitó a su casa, Beatriz pasó la tarde entera arreglando el pequeño apartamento, consciente de que él vivía en un ático en Polanco, información que había descubierto casualmente durante una conversación. Preparó una feijoada, receta familiar que su madre le había enseñado, y compró el vino más caro que su presupuesto le permitía. «Tu casa es exactamente como la imaginé», comentó Gustavo mirando las estanterías repletas de libros y las plantas que dominaban el balcón. «Acogedora y llena de personalidad, como tú». Esa noche, después de la feijoada y 2 copas de vino, él la besó por primera vez, y Beatriz sintió que algo extraordinario estaba comenzando. Los meses siguientes fueron de descubrimientos. Beatriz conoció el ático de Gustavo, con vista panorámica al horizonte de la Ciudad de México, decorado con un minimalismo elegante que combinaba con su personalidad práctica. Él la llevó a restaurantes con estrellas Michelin, pero también la acompañó con entusiasmo genuino a ferias de libros y exposiciones gratuitas en centros culturales. Un domingo, mientras caminaban por el mercado de San Juan degustando frutas, Beatriz mencionó a su hermano mayor, Felipe. «Él siempre fue mi protector», contó ella, mientras mordisqueaba una rebanada de mango. «Desde pequeños, cuando los otros niños se burlaban de mí por ser tan estudiosa». «¿Y qué hace ahora?», preguntó Gustavo distraídamente. «Tecnología», respondió Beatriz vagamente. «Él se mudó a la Ciudad de México antes que yo,
para estudiar ciencias de la computación en la UNAM. Trabajó en algunas startups, luego abrió su propia empresa. Él es exitoso. Había algo en el tono de Beatriz que despertó curiosidad en Gustavo, pero ella rápidamente cambió de tema, preguntando sobre el nuevo proyecto de él en el banco. Beatriz rara vez hablaba sobre su familia. Gustavo sabía que sus padres aún vivían en el interior de Jalisco, que ella visitaba en las vacaciones escolares. Sabía del hermano, pero nunca lo había conocido. Felipe viajaba frecuentemente por trabajo, había explicado Beatriz. En contrapartida, Gustavo mencionaba a su familia solo en contextos de obligaciones sociales. Necesito ir al cumpleaños de mi madre el domingo. O mi hermana está organizando un evento de caridad. 6 meses después del primer encuentro en la cafetería, en una cena en el restaurante donde tuvieron su primer encuentro oficial, Gustavo tomó las manos de Beatriz entre las suyas. Pía, estos 6 meses han sido los más felices de mi vida. Tú trajiste un significado que yo no sabía que faltaba. Tu pasión por la enseñanza, tu dedicación a los niños, tu entusiasmo por cosas simples. Tú me enseñaste a ver el mundo con otros ojos. Beatriz sintió el corazón acelerar cuando él sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Beatriz Olvera, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? El anillo era un solitario discreto, pero de un diamante tan puro que reflejaba todas las luces del restaurante. Beatriz sintió lágrimas en los ojos. Sí, respondió simplemente, mientras Gustavo deslizaba el anillo en su dedo. El restaurante entero aplaudió. Una botella de champán llegó a la mesa, cortesía de la casa. Beatriz se sentía dentro de un sueño, uno de esos que veía en las telenovelas. Fue solo cuando estaban en el taxi, de camino al apartamento de ella, que Gustavo mencionó casualmente. Ah, mi madre está organizando una fiesta de compromiso para nosotros el próximo fin de semana, en la casa de campo de la familia en Valle de Bravo. Nada muy elaborado, solo la familia y algunos amigos cercanos. La sonrisa de Beatriz vaciló ligeramente. En 6 meses de relación, Gustavo nunca la había presentado a su familia. Las pocas veces que mencionaba a su madre, Regina, o a su hermana Vanessa, era siempre con una cierta distancia emocional. ¿Tu madre ya sabe sobre nosotros? Gustavo dudó por un instante tan breve que Beatriz casi no lo percibió. Claro, ella está ansiosa por conocer a la mujer que me robó el corazón. Esa noche, acostada junto a Gustavo dormido, Beatriz miró el anillo en su dedo. Era hermoso, perfecto. Entonces, ¿por qué sentía aquella inquietud creciente en el pecho? Una voz dentro de ella susurraba que estaba a punto de entrar en un mundo para el cual no estaba preparada. A la mañana siguiente, intentó llamar a Felipe para contarle la novedad, pero, como de costumbre, cayó en el buzón de voz. Envió un mensaje. Tengo noticias. Llámame cuando puedas. La respuesta llegó solo al final del día. Felicidades, pequeña. Gustavo es un tipo con suerte. Desafortunadamente estoy en Singapur cerrando un negocio. Hablamos cuando regrese. Esa semana, Beatriz dividió su tiempo entre preparar clases, corregir exámenes y tratar de encontrar un vestido adecuado para la fiesta de compromiso. Visitó diversas tiendas, se probó decenas de modelos, pero todo parecía o muy simple o muy pretencioso. Finalmente, optó por un vestido azul marino de corte clásico, el más caro que había comprado, consumiendo buena parte de sus ahorros. Le quedará perfecto, garantizó la vendedora. Elegante, sin ser extravagante. Mientras envolvían el vestido, Beatriz consultó el saldo de su cuenta bancaria en el celular y suspiró. 1 mes de ahorros por unas horas de aceptación social. Valía la pena, se dijo a sí misma. Era solo el comienzo de su nueva vida con Gustavo y necesitaba hacer un esfuerzo para encajar en el mundo de él. El conductor de la aplicación silbó suavemente al pasar por los enormes portones de hierro de la propiedad de los Mendoza en Valle de Bravo. Beatriz se encogió en el asiento trasero, intentando calmar las mariposas en su estómago mientras el coche avanzaba por la alameda de árboles centenarios. ¿Primera vez en la hacienda Ceiba Amarilla?, preguntó el conductor, ajustando el retrovisor para mirarla. Sí, respondió Beatriz apretando su pequeña cartera de mano. ¿Es un lugar conocido?
¿Está bromeando, señora? Los Mendoza son prácticamente la realeza de Valle de Bravo. Dicen que esta propiedad tiene más de 200 hectáreas. Beatriz sintió la boca seca. Gustavo había mencionado una casa de campo, no una hacienda histórica con nombre propio. Él había viajado más temprano para ayudar en los preparativos, prometiendo encontrarla en la entrada. La carretera privada parecía interminable, bordeando lagos artificiales y jardines meticulosamente cuidados. Cuando finalmente la casa principal apareció, Beatriz tuvo que contener una exclamación. No era una casa, sino una mansión colonial, con amplios balcones, enormes ventanas y una escalera de mármol que llevaba a la entrada principal. El coche se detuvo frente a la escalera, donde una fila de vehículos de lujo ya estacionados hacía que el modesto Nissan del conductor pareciera un intruso. Un valet uniformado abrió la puerta para Beatriz. «Bienvenida a la hacienda Ceiba Amarilla, señora». Beatriz bajó del coche, ajustando nerviosamente el vestido azul marino. Pagó el viaje e incluyó una propina generosa, quizás por solidaridad con alguien que parecía tan fuera de lugar como ella. Miró a su alrededor, buscando a Gustavo, pero él no estaba a la vista. Algunos invitados llegaban simultáneamente, mujeres con vestidos de diseñadores famosos y hombres de traje impecable, todos bajando de coches importados. «Usted debe ser la maestra», dijo una voz femenina detrás de ella. Beatriz se giró y encontró a una mujer elegante, de unos 50 años, vistiendo un conjunto de falda y blazer de marca y joyas que probablemente costaban más que su salario anual. Su cabello gris estaba impecablemente recogido en un moño, y su sonrisa no llegaba a los ojos. «Regina Mendoza», se presentó extendiendo la mano con uñas perfectamente manicuradas. «Madre de Gustavo». «Beatriz Olvera», respondió ella, estrechando la mano ofrecida. «Es un placer finalmente conocerla, señora Mendoza». «Regina, por favor», corrigió la mujer, con una sonrisa estudiada. Sus ojos recorrieron a Beatriz de arriba a abajo, evaluando rápidamente su vestido, zapatos y la ausencia de joyas significativas. «Gustavo está recibiendo a algunos invitados importantes en la oficina. Me pidió que la recibiera». Regina entrelazó su brazo con el de Beatriz, guiándola hacia el interior de la mansión. El vestíbulo de entrada era imponente, con suelo de mármol italiano y una araña de cristal que debía haber costado una fortuna. Retratos de la familia Mendoza, en poses formales, adornaban las paredes, intercalados con obras de arte que Beatriz reconoció como originales de artistas mexicanos renombrados. «Nuestra familia ha estado en Valle de Bravo durante 5 generaciones», comentó Regina, notando el interés de Beatriz en los retratos. «Los Mendoza ayudaron a construir esta ciudad. Aquel es el abuelo de Gustavo, fundador del banco, y aquel es su padre, quien expandió los negocios al mercado internacional antes de dejarnos». Entraron en un amplio salón donde unas 50 personas conversaban animadamente, copas de champán en mano. Un cuarteto de cuerdas tocaba discretamente en un rincón. Camareros circulaban con bandejas de aperitivos elaborados. «Permítame presentarle a algunos amigos de la familia», dijo Regina, conduciendo a Beatriz hacia un grupo de mujeres elegantes. Las presentaciones fueron un borrón de nombres importantes, títulos impresionantes y miradas evaluativas. Beatriz intentó memorizar los nombres, sonreír educadamente y responder a las preguntas cada vez más invasivas. «¿Y dónde estudió, querida?», preguntó una señora de joyas exuberantes. «Universidad Nacional Autónoma de México», respondió Beatriz. «Ah, universidad pública», comentó otra, como si mencionara una enfermedad contagiosa. «Qué interesante». «¿Y sus padres? ¿Qué hacen?», inquirió una tercera, entre sorbos de champán. «Mi padre es mecánico. Mi madre trabaja en un supermercado», respondió Beatriz manteniendo la cabeza erguida. Un silencio incómodo siguió a su respuesta, roto por la llegada de una joven mujer que podría ser la versión femenina de Gustavo, con los mismos ojos castaño oscuro, ahora fríos y calculadores. «Así que usted es la famosa maestra», dijo ella, evaluando a Beatriz con una mirada despectiva. «Vanessa Mendoza, hermana del novio». Vanessa usaba un vestido rojo que acentuaba su silueta perfecta, complementado por joyas discretas, pero obviamente caras. «Beatriz Olvera, mucho gusto en conocerla».
El gusto es mío, respondió Vanessa sin sinceridad. Gustavo dijo que usted es apasionada por enseñar a los niños. Qué noble de su parte dedicarse a una profesión tan esencial, aunque no particularmente lucrativa. Antes de que Beatriz pudiera responder, Vanessa la tomó del brazo. Venga, vamos a encontrar a mi hermano. Él está ocupado con algunos socios del banco, pero estoy segura de que estará encantado de exhibir su nueva conquista. Vanessa condujo a Beatriz a través del salón, deteniéndose ocasionalmente para presentarla a otros invitados, siempre con una introducción que sonaba sutilmente condescendiente. Esta es Beatriz, la maestra de escuela pública que conquistó a mi hermano. ¿No es una historia encantadora? Después de lo que pareció una eternidad, finalmente avistaron a Gustavo conversando con un grupo de hombres de traje. Al ver a Beatriz, su rostro se iluminó y él rápidamente se disculpó con sus colegas. «Vía», exclamó, abrazándola y besándola ligeramente en los labios. «Estás deslumbrante. Veo que ya conociste a mi madre y a mi hermana». «Sí», respondió ella, aliviada por finalmente estar a su lado. «Tu familia ha sido acogedora». Vanessa sonrió fríamente. «Gustavo, querido, deberías habernos avisado que tu prometida era tan auténtica». Nos contó sobre sus padres trabajadores. ¡Qué historia inspiradora de superación! Gustavo pareció no notar el veneno en las palabras de su hermana. Los padres de Vía son personas increíbles. Su padre puede arreglar cualquier motor y su madre conoce a todos en su pueblo. «Fascinante», murmuró Vanessa. «Bueno, los dejaré solos. Mamá necesita ayuda con algo». Cuando ella se alejó, Beatriz soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «¿Todo bien?», preguntó Gustavo tomando 2 copas de champán de un camarero que pasaba. «Sí, solo un poco nerviosa. ¿No mencionaste que tu familia era tan importante en la región?» Gustavo se encogió de hombros. «Es solo historia antigua. No es algo que considere relevante. Lo importante es quiénes somos, no de dónde venimos, ¿verdad?» Beatriz asintió, pero una sensación incómoda persistía. En las horas siguientes, Gustavo fue repetidamente requerido por diversos invitados, dejando a Beatriz sola por períodos cada vez más largos. Ella intentó mezclarse, iniciando conversaciones sobre arte, literatura o incluso la economía mexicana, tópicos que conocía bien, pero invariablemente la conversación se volvía hacia su profesión, su formación o su familia. «¿Entonces usted se mantiene solo con el salario de maestra?», preguntó un hombre de mediana edad, pareciendo genuinamente intrigado. «Pensé que la mayoría de las maestras tenían un marido que, sabe, pagara las cuentas». «Tengo mucho orgullo de mi independencia financiera», respondió Beatriz firmemente. «Claro, claro», rió el hombre. «Pero ahora con Gustavo, bueno, ese problema está resuelto, ¿no es así?» Beatriz se alejó fingiendo interés en una escultura cercana. Encontró refugio temporal en la biblioteca de la mansión, una sala impresionante, con estanterías del suelo al techo repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Estaba admirando una primera edición de Jorge Luis Borges cuando Regina entró. «Veo que encontró nuestro pequeño santuario», comentó ella cerrando la puerta detrás de sí. «Es una colección impresionante», respondió Beatriz intentando sonar casual. Regina se acercó, ajustando una pulsera de diamantes en su muñeca. «Beatriz, ¿puedo llamarla Vía?» «Claro. Vía, usted parece una chica inteligente. Por eso voy a ser directa. Estoy preocupada por usted y Gustavo». Beatriz se enderezó preparándose para lo que vendría a continuación. «Mi hijo siempre ha tenido un corazón generoso, a veces excesivamente», continuó Regina. «Desde pequeño adoptaba animales abandonados, daba sus juguetes a niños menos afortunados. Es una cualidad admirable, pero que frecuentemente lo lleva a decisiones impulsivas. Señora Mendoza, Regina, si está sugiriendo que soy un proyecto de caridad para Gustavo». «No, querida, claro que no», interrumpió Regina, con una sonrisa que no demostraba calidez. «Estoy solo observando que ustedes vienen de mundos muy diferentes. Gustavo es un heredero. Él fue criado para asumir responsabilidades que quizás usted no comprenda completamente». Beatriz sintió la sangre subir a las mejillas. «Aprecio su preocupación, pero Gustavo y yo...» «Escuche, querida». Regina puso una mano sobre el brazo de Beatriz.
No estoy cuestionando sus sentimientos. Estoy solo siendo práctica. El mundo en que vive Gustavo es complejo. Hay expectativas, tradiciones, responsabilidades. Una esposa en ese mundo necesita ser más que solo una compañera amorosa. Ella necesita entender el juego social, las alianzas empresariales, el lenguaje no dicho del poder. Estoy dispuesta a aprender, respondió Beatriz con más confianza de la que sentía. Regina suspiró. Estoy segura de que sí, pero piense bien. ¿Realmente quiere pasar el resto de su vida intentando encajar en un mundo que nunca será verdaderamente suyo? ¿O Gustavo merece a alguien que ya entienda ese mundo, que pueda ser una verdadera compañera en todos los aspectos de su vida? Antes de que Beatriz pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y Vanessa entró. Aquí están ustedes. Mamá, los Monteiro acaban de llegar y la están buscando. Y Gustavo está buscando a su maestra para el brindis oficial. Regina sonrió dulcemente a Beatriz. Piense en lo que le dije, querida. A veces el mayor acto de amor es reconocer cuándo debemos dar un paso atrás. Las dos mujeres salieron, dejando a Beatriz sola con sus pensamientos turbulentes. Ella respiró hondo. Se ajustó el vestido y se preparó para regresar a la fiesta. En el espejo de la biblioteca vio su reflejo. Una mujer hermosa, pero claramente fuera de su elemento, usando un vestido que había costado un mes de salario, pero que parecía simplón comparado con los atuendos de las otras invitadas. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma. «Por Gustavo». Con un último suspiro salió de la biblioteca y se dirigió al salón principal donde Gustavo la esperaba con 2 copas de champán y una sonrisa que no percibía cuán perdida ella se sentía. El tintineo de la cuchara de plata contra la copa de cristal silenció gradualmente a la multitud en el salón principal de la hacienda Ceiba Amarilla. Regina Mendoza, impecable en su conjunto de Chanel, sonreía a los invitados mientras se posicionaba en el centro del salón, Vanessa a su lado, como una copia más joven y más afilada. «Queridos amigos y familia», comenzó Regina, su voz melodiosa llevando aquel acento peculiar de la élite de la Ciudad de México. «Estamos reunidos hoy para celebrar un momento especial en la vida de nuestro querido Gustavo». Beatriz estaba junto a su prometido, su brazo entrelazado al de él, sintiéndose como una actriz en un escenario para el cual no había ensayado. Gustavo sonreía radiante, aparentemente ajeno a la incomodidad de ella y a las miradas evaluativas que toda la sala lanzaba en su dirección. «Como madre», continuó Regina, «siempre soñé con el día en que mi hijo encontrara a alguien para compartir su vida, alguien que lo comprendiera, que encajara en nuestro círculo familiar, que pudiera ser una verdadera compañera en todos los sentidos». Beatriz sintió una punzada de ansiedad con el énfasis en todos los sentidos. «Y ahora nos presenta a Beatriz». Regina volvió su mirada directamente hacia ella con una sonrisa tan pulcra como un cuchillo recién afilado. Una joven dedicada a la noble profesión de la enseñanza. Un murmullo educadamente interesado recorrió el salón, pero Beatriz captó intercambios de miradas y cejas levantadas. «Levantemos nuestras copas por Gustavo y Beatriz. Que su compromiso sea iluminador para ambos». «Por Gustavo y Beatriz», resonaron los invitados, aunque Beatriz notó que muchos bebían mirando más a Gustavo que a la pareja. Tras los brindis, la orquesta reanudó la música suave y los invitados volvieron a circular por el salón. Gustavo fue rápidamente rodeado por un grupo de hombres mayores que lo saludaban efusivamente. «Ven, quiero que conozcas a mi padrino de bautismo», le dijo a Beatriz conduciéndola al grupo. Los hombres eran figuras prominentes del escenario financiero español, presidentes de bancos, inversores, empresarios. Hablaban sobre fusiones, adquisiciones y movimientos del mercado como quien discute el menú del almuerzo. Beatriz intentaba seguirles, pero pronto se vio excluida de la conversación. «¿Y qué opina de la nueva política monetaria, Beatriz?», preguntó uno de los hombres súbitamente, con una sonrisa que sugería estar poniéndola a prueba. «Creo que está creando una falsa sensación de estabilidad», respondió ella, recordando las discusiones económicas que solía tener con Felipe. «La reducción artificial de los tipos de interés puede estimular el consumo a corto plazo,
pero enmascara problemas estructurales que deben abordarse con reformas más profundas. El hombre parpadeó, visiblemente sorprendido por su respuesta articulada. Hubo un breve momento de silencio antes de que otro integrante del grupo cambiara rápidamente de tema, como si la contribución de ella hubiera sido un inconveniente a ignorar. Minutos después, Gustavo fue llamado para resolver alguna cuestión con el buffet, dejando a Beatriz sola de nuevo. Ella decidió servirse una copa de agua en el bar improvisado en un rincón del salón. Mientras esperaba, oyó nítidamente su nombre ser mencionado por dos mujeres que conversaban cerca de allí. Fingiendo examinar una escultura, se acercó discretamente. «Claramente una oportunista», decía una de ellas, una rubia con un collar de perlas que parecía demasiado pesado para su cuello delgado. «¿Viste el vestido? Debe haberlo comprado en una liquidación de centro comercial. Regina está devastada», respondió la otra, una morena con cabello artificialmente oscuro. «Pero ya conoces a Gustavo. Siempre tuvo ese lado idealista. ¿Recuerdas cuando quiso trabajar en una ONG después de la universidad? Gracias a Dios, su padre lo puso en su sitio antes de partir. Imagínate a un Mendonça distribuyendo sopa a personas sin hogar. Bueno, ahora está trayendo a una de ellas a la familia». La morena rió en voz baja. «Al menos es una maestra y no una de esas activistas de cabello de colores con las que solía salir en la universidad. Le doy 6 meses a este noviazgo, menos si Regina decide intervenir más activamente». Las dos rieron alzando sus copas en un brindis silencioso. Beatriz se alejó, sintiendo el rostro caliente de humillación. Buscó un baño donde pudiera recomponerse, recorriendo un pasillo decorado con más retratos de ancestros Mendonça, todos mirándola con el mismo juicio que había sentido en los ojos de los invitados vivos. El baño era más grande que su habitación en el apartamento de Chamberí, con mármol italiano y metales dorados. Beatriz se miró en el espejo, viendo los primeros signos de desesperación en sus propios ojos. «Te graduaste con honores por la universidad pública», susurró a su reflejo. «Has alfabetizado a más de 200 niñas y niños. Ganaste el premio a la educadora del año. No dejes que estas personas definan tu valor». Cuando salió del baño, encontró a Vanessa esperando en el pasillo, apoyada contra la pared en una pose estudiadamente casual. «Creí que te habías perdido», dijo ella, con falsa preocupación. «Solo necesitaba un momento», respondió Beatriz. «Debe ser mucho que procesar». Vanessa dio un paso adelante. «Todo este lujo. En realidad estoy más impresionada con la biblioteca. Esa primera edición de Machado de Asís es un tesoro». Vanessa parpadeó momentáneamente desarmada por la respuesta culta, pero pronto recuperó su postura desdeñosa. Gustavo siempre tuvo una debilidad por lo exótico. En la universidad salió con una estudiante de intercambio de Tanzania, después una artista performática que vivía en una comuna, y ahora una maestra de escuela pública. Vanessa esbozó una sonrisa afilada. «Pero siempre vuelve a lo que conoce, al mundo al que pertenece». «Creo que subestima a su hermano», respondió Beatriz, manteniendo la voz tranquila. «Y quizás también me subestime a mí». «Oh, no la subestimo, querida. Veo exactamente lo que usted es». Vanessa dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Beatriz. Una oportunista lo suficientemente lista como para ver un billete premiado cuando él aparece sonriendo con su traje Armani en su cafetería de la esquina. «Usted no sabe nada sobre mí o sobre mi relación con Gustavo». Beatriz sintió la sangre hirviendo, pero mantuvo la compostura. «Sé lo suficiente. Sé que su salario anual probablemente no cubre el costo de ese baño que acaba de usar. Sé que usted creció en... ¿Dónde era? Algún pueblito de La Mancha donde la gente cree que ir al centro comercial es un plan de domingo. Sé que usted ve a Gustavo como su pasaje a un mundo que siempre observó de lejos». Beatriz respiró hondo. «Amo a Gustavo por el hombre que es, no por lo que posee». Vanessa rió. Un sonido melodioso y completamente sin humor. «Qué conveniente, amar justamente a un hombre que por casualidad tiene una fortuna de 9 dígitos esperándole. Tan romántico». Antes de que Beatriz pudiera responder, oyeron pasos acercándose.
Gustavo apareció en el pasillo, sonriendo distraídamente. «Aquí están ustedes. Las estaba buscando por todas partes. El tío Eduardo quiere presentarnos al gobernador. Solo estábamos teniendo una conversación de chicas», dijo Vanessa, su tono instantáneamente transformado en dulzura, conociendo mejor a mi futura cuñada. Gustavo sonrió, obviamente satisfecho con la aparente armonía. «Genial. Vamos, Vía. El gobernador es un gran defensor de la educación pública. Tendrán mucho de qué hablar». Mientras seguían por el pasillo, Vanessa le susurró al oído a Beatriz. «Él nunca te elegirá a ti por encima de nosotros. Al final, la sangre es la sangre». La conversación con el gobernador fue breve y superficial, repleta de promesas vacías sobre la valoración del magisterio que Beatriz, como maestra de la red pública, sabía que nunca se concretarían. Pero sonrió y agradeció, consciente de las miradas evaluativas a su alrededor. La noche avanzaba y Beatriz se sentía cada vez más exhausta por el esfuerzo de mantener las apariencias. Estaba en el jardín, buscando unos minutos de aire fresco, cuando oyó a un grupo de hombres conversando cerca de un cenador ornamentado. Reconoció la voz de un tío de Gustavo, que había sido especialmente rudo durante la cena. «Él está obviamente encantado con ella», decía el hombre, la voz ligeramente arrastrada por el exceso de whisky. «Siempre tuvo esa manía de rebeldía. ¿Recuerdas cuando quiso donar parte de su herencia a aquella fundación de alfabetización?» «La chica es bonita», comentó otro. «Se puede entender el atractivo físico y lo suficientemente lista como para ver una oportunidad de oro. Probablemente nunca vio tanto dinero en su vida». El comentario provocó risas generalizadas. «No podemos culparla por intentar ascender en la vida. El viejo Augusto debe estar revolviéndose en su tumba», dijo un tercero. «Él que tanto se esforzó por construir el imperio Mendonza, para ver al nieto echándolo todo en el regazo de una maestrita de pueblo». Beatriz se alejó rápidamente, el corazón martilleándole en el pecho. Cada comentario era como una pequeña puñalada, perforando la burbuja de felicidad que había construido con Gustavo en los últimos meses. Volviendo al salón principal, encontró a Gustavo conversando animadamente con un grupo de invitados más jóvenes, probablemente amigos de la universidad. Al verla, él sonrió y extendió el brazo, atrayéndola junto a sí. «Gente, ella es Vía, mi prometida», la presentó orgullosamente. «Vía, estos son mis amigos de los tiempos de economía en la UCM». Los saludos fueron educados, pero Beatriz notó las miradas intercambiadas, las cejas discretamente levantadas, las evaluaciones silenciosas. «Entonces, ¿es usted maestra?», preguntó una de las mujeres con interés aparentemente genuino. «¿De qué asignatura?». «Soy maestra de educación primaria», respondió Beatriz. «Trabajo principalmente con la alfabetización de niños». «Qué gratificante», comentó la mujer claramente buscando algo positivo que decir. «Debe ser difícil lidiar con tantos niños al mismo tiempo». 35 en mi clase actual, confirmó Beatriz. «Es desafiante, pero extremadamente gratificante ver a un niño descubrir la magia de la lectura». «¿Y cómo se conocieron, por cierto?», preguntó uno de los hombres, intercambiando una mirada con otro amigo. «En una cafetería», respondió Gustavo, apretando cariñosamente la mano de Beatriz. «La vi corrigiendo redacciones y me sentí intrigado por su total concentración en el trabajo». «Qué romántico», comentó una de las mujeres, aunque su tono sugería lo opuesto. «Como en las películas. Me gusta pensar que fue el destino», dijo Gustavo mirando a Beatriz con genuino cariño. «De todas las cafeterías de Madrid, terminamos en la misma». La sinceridad de él calentó el corazón de Beatriz, dándole un breve momento de consuelo en medio de la tormenta de juicios. La conversación continuó, superficial y educada, pero Beatriz se sentía constantemente evaluada, como en una entrevista de trabajo para un puesto que jamás le sería ofrecido. Cuando el grupo finalmente se dispersó, ella aprovechó el momento a solas con Gustavo. «Sus amigos parecen interesantes», comentó, intentando sonar casual. «Son buenas personas», respondió Gustavo distraídamente, observando el salón. «Crecimos juntos, fuimos a las mismas escuelas.
Algunos trabajan conmigo en el banco ahora. ¿Ellos sabían de mí? ¿Antes de hoy? Gustavo dudó casi imperceptiblemente. Mencioné que estaba prometido, claro, pero no mencionó que su prometida era una maestra de la red pública, concluyó Beatriz, más como una constatación que una acusación. No lo consideré relevante, respondió él pareciendo genuinamente confundido. Lo que importa es quién eres, no a qué te dedicas. Beatriz quería creerle. Quería desesperadamente creer que para Gustavo, su trabajo, su origen, su mundo, no eran meros detalles inconvenientes que debían ocultarse a sus iguales. Pero los acontecimientos de la noche pintaban un cuadro diferente. Gustavo, yo... Antes de que pudiera concluir, Regina se acercó acompañada por una pareja de mediana edad. Hijo, querida. Su voz era miel sobre hielo cuando se dirigió a Beatriz. Quiero que conozcan a Paulo y Elisa Monteiro. Paulo es el nuevo presidente del Banco de España y Elisa preside la principal fundación de arte del país. Otra ronda de sonrisas forzadas, apretones de manos firmes, preguntas educadamente condescendientes. Beatriz se sentía hundiéndose en arenas movedizas, cada sonrisa falsa, cada mirada de evaluación tirando de ella más hacia abajo. La noche se arrastraba interminable, un desfile de rostros elegantes y comentarios afilados disfrazados de cumplidos. Beatriz percibió un patrón. Gustavo era constantemente arrebatado para conversaciones importantes, dejándola a merced de las miradas y susurros de los invitados. Cuando estaban juntos, él parecía completamente ajeno al subtexto venenoso que permeaba cada interacción. En un momento de relativa calma, Beatriz escapó a la terraza, buscando refugio en la brisa nocturna. Las luces de la propiedad se extendían hasta donde la vista alcanzaba, un recordatorio de la vasta diferencia entre su mundo y el de Gustavo. ¿Está huyendo de la fiesta? La voz de Regina cortó el silencio, como cristal rompiéndose. Beatriz se giró, encontrando a la madre de Gustavo observándola con una expresión que mezclaba pena y triunfo. Solo necesitaba un poco de aire, respondió enderezando los hombros. Regina se acercó, el perfume caro envolviendo a Beatriz como una nube sofocante. Debe estar siendo difícil para usted, dijo ella con falsa simpatía. Todas estas personas, este mundo tan diferente del suyo. Me estoy adaptando, respondió Beatriz, manteniendo la dignidad. Querida. Regina puso una mano sobre el brazo de Beatriz, en un gesto que parecía maternal, pero se sentía como una garra. Cualquiera puede ver que usted se está ahogando. Este mundo, nuestro mundo, tiene reglas, expectativas, un lenguaje propio que lleva años dominar. Años que usted no tiene. Beatriz se mantuvo en silencio, negándose a darle a Regina la satisfacción de verla flaquear. Piense en Gustavo, continuó Regina apretando ligeramente el brazo de Beatriz. Él tiene obligaciones, responsabilidades con la familia, con el legado Mendoza. ¿Usted realmente cree que puede ayudarle a cargar con ese peso? ¿O será solo una carga más para él? Antes de que Beatriz pudiera responder, oyeron la voz de Vanessa que venía de la puerta de la terraza. Mamá, los Albuquerque la están buscando. Algo sobre el evento benéfico del próximo mes. Regina sonrió a Beatriz, apretando su brazo una última vez. Piense en lo que le dije, querida. A veces, el amor verdadero significa saber cuándo alejarse. Con una última mirada significativa, Regina regresó a la fiesta, dejando a Beatriz sola con sus pensamientos turbulentos y una creciente sensación de que había cometido un terrible error al aceptar la propuesta de matrimonio de Gustavo. Cuando Beatriz finalmente regresó al salón, la fiesta parecía haber alcanzado su punto álgido. La orquesta tocaba más animada, algunas personas bailaban, y el murmullo de las conversaciones había aumentado significativamente con la generosa ayuda del alcohol. Buscó a Gustavo entre los invitados, encontrándolo finalmente rodeado por un grupo de jóvenes que se reían de algo que él acababa de decir. Se acercó lentamente, absorbiendo la escena. Gustavo parecía completamente en su elemento, confiado, encantador, perfectamente a gusto en su traje a medida, gesticulando con una copa de champán en la mano. Era como observar un pez en su hábitat natural, moviéndose con gracia instintiva en las aguas que conocía desde el nacimiento. En ese momento,
Beatriz vio con dolorosa claridad el abismo que los separaba. No era solo una cuestión de dinero o estatus social. Era todo un universo de referencias compartidas, comportamientos aprendidos, expectativas no verbalizadas, que formaban la red invisible donde Gustavo había crecido, y en la cual ella sería siempre una intrusa, no importa cuánto intentara adaptarse. Él finalmente la divisó y esbozó una sonrisa radiante. Vía, Ven les estaba contando a los chicos sobre aquella vez que fuimos al Parque del Retiro y diste una clase improvisada a aquellos niños sobre los árboles nativos. Beatriz forzó una sonrisa y se acercó al grupo. Los chicos eran jóvenes ejecutivos de rostros bien afeitados y sonrisas estudiadas, todos vistiendo trajes que parecían haber salido de la misma tienda exclusiva. «Gustavo no para de hablar de ti», comentó uno de ellos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Dice que tienes un don especial con los niños. Es fascinante cómo has elegido dedicar tu vida a la educación pública», dijo otro, con un tono que hacía que su elección sonara como una excentricidad peculiar, como coleccionar sellos raros o practicar malabares. «Necesitamos más personas como tú», añadió un tercero con condescendencia mal disimulada. «Alguien tiene que enseñar a los hijos de nuestros empleados, ¿no es así?» Gustavo rió junto con sus amigos, aparentemente sin percibir el insulto velado. Beatriz sintió que le ardía el rostro, pero mantuvo la sonrisa congelada. «En realidad», respondió ella con calma, «entre mis alumnos hay hijos de médicos, abogados e incluso banqueros que valoran el enfoque pedagógico de nuestra escuela». El comentario causó un breve momento de incomodidad, que se disipó rápidamente cuando uno de los chicos cambió de tema a la más reciente fusión en el sector bancario. Gustavo se sumergió inmediatamente en la nueva conversación, mientras Beatriz se volvía de nuevo invisible, un accesorio decorativo al lado de su prometido. «Con permiso», murmuró ella finalmente, «voy a buscar algo de beber». Gustavo apenas notó su salida, absorto en una acalorada discusión sobre tipos de interés. En el bar improvisado, Beatriz pidió un agua con gas. El barman se la sirvió con una sonrisa educada, el primer gesto genuino que había recibido esa noche. Mientras bebía, oyó risas fuertes que venían de un grupo cercano. Reconoció inmediatamente la voz de Vanessa, estridente por la combinación de champán y malicia. Y entonces dijo que tiene alumnos hijos de banqueros. Vanessa imitaba la voz de Beatriz en un tono exageradamente simplón, como si alguien de este salón matriculara a sus hijos en una escuela municipal. Las risas aumentaron. Beatriz permaneció inmóvil, el vaso helado contra sus dedos, ahora insensibles. «Lo más gracioso», continuó Vanessa, «es que ella realmente cree que su trabajito, moldeando plastilina con niños desfavorecidos, es tan importante como lo que hacemos nosotros, como si enseñar el abecedario cambiara algo en el mundo real». Una ola de indignación recorrió a Beatriz. Podía soportar insultos a su apariencia, a sus orígenes, incluso insinuaciones sobre sus intenciones con Gustavo. Pero su trabajo, la pasión que la movía todos los días a levantarse a las 5 de la mañana y enfrentar aulas superpobladas, falta de material y salarios atrasados, eso era inaceptable. «En realidad», dijo ella girándose para encarar al grupo, «alfabetizar a un niño cambia absolutamente todo en su mundo». El grupo enmudeció inmediatamente, rostros sorprendidos volviéndose hacia ella. Vanessa se recuperó rápidamente, una sonrisa cruel formándose en sus labios perfectamente pintados. «Beatriz, querida, justamente estábamos hablando de su trabajo, tan noble». «Lo noté», respondió Beatriz avanzando un paso. «Y me gustaría aclarar que moldear plastilina es solo una pequeña parte de lo que hacemos. Principalmente, enseñamos a los niños a leer el mundo, a cuestionar, a pensar críticamente. Habilidades que aparentemente faltaron en su educación privilegiada, Vanessa». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Vanessa palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. «Qué adorable discurso», respondió ella, con veneno en la voz. «Típico de quien necesita justificar sus limitaciones de carrera. Pero seamos honestas, querida. Si su trabajo fuera realmente tan importante, estaría mejor remunerado, ¿no cree?
El mercado siempre reconoce el verdadero valor. Un hombre mayor que Beatriz reconoció como tío de Gustavo se unió a la conversación. No se puede culpar a la chica por intentar elevar su estatus, dijo él, lo suficientemente alto como para ser oído por las mesas vecinas. Cualquiera en su lugar haría lo mismo. Probablemente nunca vio tanto dinero en su vida. Las risas estallaron alrededor, y Beatriz sintió las miradas de decenas de invitados volviéndose hacia ella. El calor le subió por el cuello hasta las mejillas, pero ella mantuvo la cabeza erguida. Mi valor como persona no se mide por el tamaño de mi cuenta bancaria, respondió ella con firmeza, ni mi capacidad de amar a Gustavo. Oh, nadie duda de tu capacidad de amar la cuenta bancaria de Gustavo, replicó Vanessa, provocando más risas. Beatriz sintió que se le formaban lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a Vanessa el placer de verla desmoronarse. Tú no me conoces, dijo ella manteniendo la voz firme. No sabes nada sobre mí y mi vida, o mis sentimientos por Gustavo. Sabemos lo suficiente, intervino el tío de nuevo. Vemos este tipo de arreglo todo el tiempo. Jóvenes bonitas de origen humilde que de repente descubren un amor profundo por chicos ricos. Una historia tan antigua como el dinero. Beatriz miró a su alrededor buscando a Gustavo, pero él estaba en otro rincón del salón, todavía absorto en su conversación con los ejecutivos. Nunca se había sentido tan sola como en ese momento, rodeada de decenas de personas en trajes de gala. Regina se materializó junto a Vanessa, su expresión una mezcla calculada de preocupación y vergüenza. Beatriz, querida, pareces perturbada, dijo ella con falsa solicitud. Quizás deberías retirarte un momento para recomponerte. Estoy perfectamente compuesta, Regina, respondió Beatriz. Solo cansada de fingir que no me doy cuenta de lo que está pasando aquí. Los ojos de Regina se endurecieron, aunque su sonrisa permaneció intacta. ¿Y qué crees exactamente que está pasando? Un juicio, respondió Beatriz simplemente. Desde el momento en que puse un pie en esta casa, fui evaluada y considerada inadecuada, no por lo que soy, sino por lo que tengo, o mejor dicho, por lo que no tengo. Un murmullo recorrió el grupo. Regina mantuvo su sonrisa congelada, pero sus ojos lanzaban dagas. Nadie aquí te está juzgando, querida, dijo ella, su voz ahora audible para un círculo mayor de invitados que se habían detenido para observar el enfrentamiento. Estamos solo preocupados por la compatibilidad de sus mundos, por las dificultades que seguramente enfrentarán. Preocupados en proteger la fortuna de los Mendoza, quieres decir, replicó Beatriz, su paciencia finalmente agotada. El salón entero parecía haberse silenciado. Incluso la orquesta había reducido su volumen, como si los músicos también quisieran seguir el drama que se desarrollaba. ¿Cómo dijiste? La voz de Regina era ahora gélida, su sonrisa completamente desaparecida. Ustedes no están preocupados por Gustavo o por mí, continuó Beatriz, la adrenalina impulsándola a decir verdades que había tragado toda la noche. Están preocupados por lo que pensarán los demás, por la ruptura de la tradición, por la dilución de la preciosa sangre azul de los Mendoza. Y principalmente, están aterrorizados con la idea de dividir su preciosa fortuna con alguien a quien consideran inferior. Vanessa dio un paso adelante, abandonando cualquier pretensión de civilidad. ¿Cómo te atreves? Tú no eres nada, no tienes nada. ¿Qué podría ofrecer una maestrita de escuela pública a alguien como Gustavo? La pregunta flotó en el aire como una bofetada. El silencio era total ahora. Decenas de miradas vueltas hacia el enfrentamiento en el centro del salón. Beatriz sintió que algo se rompía dentro de ella, no su espíritu, sino las cadenas de la inseguridad que la habían mantenido educadamente sumisa durante toda la noche. «Puedo ofrecer amor genuino», respondió ella, su voz clara y firme. «Respeto, admiración por el hombre que es, no por el tamaño de su cuenta bancaria. Puedo ofrecer una asociación basada en valores reales, no en arreglos de conveniencia social o fusiones empresariales disfrazadas de matrimonio». Regina avanzó, interponiéndose entre Beatriz y Vanessa. «Creo que no estás en condiciones de continuar esta conversación, querida. Quizás deberíamos llamar a Gustavo para...» «No», interrumpió Beatriz. «No necesitamos molestar a Gustavo. De hecho, creo que ya he visto suficiente de esta fiesta».
Su corazón latía acelerado mientras tomaba una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sacó el móvil de su pequeño bolso y tecleó rápidamente un mensaje para su hermano. «Felipe, necesito que vengas a buscarme ahora. Urgente. Estoy en la hacienda Olivo Dorado en Córdoba». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Saliendo ahora, 20 minutos». Beatriz guardó el móvil y miró directamente a los ojos de Regina. «Agradezco su hospitalidad, pero creo que mi presencia ya no es necesaria ni deseada. Ya he llamado a mi transporte». «No seas dramática», siseó Regina, ahora visiblemente irritada con la escena que se desarrollaba ante los invitados. «Gustavo quedará devastado si te vas así». «Gustavo apenas notó que estoy siendo humillada en su propia casa», respondió Beatriz, con una calma que la sorprendió incluso a sí misma. Si realmente le importara, se habría dado cuenta de lo que está pasando. En ese momento, como si fuera invocado por la conversación, Gustavo finalmente emergió de la multitud, su rostro mostrando confusión al ver el enfrentamiento entre su prometida y su familia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él mirando de Beatriz a su madre y a su hermana. «Nada importante, querido», respondió Regina rápidamente. «Beatriz está un poco cansada, solo eso». «¿Vía?». Gustavo se volvió hacia ella, notando finalmente sus ojos llorosos y su postura tensa. «¿Está todo bien?». Beatriz dudó. Una parte de ella quería exponerlo todo. Cada insulto velado, cada comentario malintencionado, cada mirada de desprecio que había soportado durante la noche. Pero ¿qué cambiaría eso? Si Gustavo no se había dado cuenta de nada hasta ahora, era porque había elegido no ver. «Solo estoy cansada», respondió finalmente. «Llamé a mi hermano para que viniera a buscarme. Necesito ir a casa». «¿Tu hermano?». Gustavo pareció confuso. «¿Pero no vive en Madrid? ¿Cómo va a llegar hasta aquí a estas horas?». «Se las arreglará», respondió Beatriz dirigiéndose a la entrada del salón. «Siempre lo hace». Gustavo la siguió, visiblemente perplejo por el súbito cambio de comportamiento. «Vía, espera. Si algo pasó, podemos hablar. Si alguien dijo algo que te hirió...». «El problema no es lo que dijeron, Gustavo», interrumpió ella, deteniéndose a medio camino. «Es lo que tú no dijiste, lo que tú no viste, aunque estaba ocurriendo justo delante de tus narices». Su rostro mostraba genuina confusión. «¿De qué estás hablando?». Beatriz suspiró profundamente. «Durante toda la noche fui tratada como una intrusa, una oportunista, alguien que no pertenece a tu mundo. Tu familia, tus amigos, todos dejaron claro que me consideran inadecuada para ti». «Eso no es verdad», protestó Gustavo, pero sin mucha convicción. «Estás interpretando mal las cosas. Tu hermana imitó mi voz, se burló de mi trabajo públicamente. Tu tío insinuó que soy una cazafortunas. Tu madre me acorraló 2 veces para sugerir que debería reconsiderar nuestro compromiso, y tú no notaste nada de eso». El rostro de Gustavo palideció. «Vía, yo no sabía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque no debería haber sido necesario decirlo», respondió ella, la decepción evidente en su voz. «Porque tú deberías haberte dado cuenta. Deberías haberme defendido sin que yo necesitara rogar por tu protección». En ese momento, Regina y Vanessa se acercaron, acompañadas por algunos invitados curiosos que apenas disimulaban su interés en el drama. «Gustavo, querido», intervino Regina. «Beatriz está obviamente abrumada. Quizás sea mejor dejarla descansar». «No hables de mí como si no estuviera presente», cortó Beatriz, su paciencia completamente agotada. «Ese es exactamente el problema. Ustedes hablan de mí, a mi alrededor, pero nunca conmigo, como si yo fuera un objeto a ser evaluado y descartado, no una persona con sentimientos y dignidad». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Los invitados intercambiaban miradas, algunos incómodos, otros claramente entretenidos con el espectáculo. «Creo que ya es suficiente», declaró Regina, su voz fría. «Estás montando una escena innecesaria, Beatriz». «¿Una escena?». Beatriz soltó una risa sin humor. «Ustedes pasaron la noche entera humillándome, ¿y yo soy quien está montando una escena por finalmente defenderme?». «Nadie te humilló», insistió Regina, aunque sus ojos decían lo contrario. «¿Realmente crees eso?». Beatriz miró a su alrededor, a los rostros de los invitados.
Todos en esta sala saben la verdad. Todos participaron en el juego de vamos a hacer que la maestrita se sienta insignificante. Algunos más activamente que otros, pero todos cómplices. Gustavo parecía completamente perdido, mirando de su madre a su prometida, como si no reconociera a ninguna de las dos. «Vía, por favor», imploró él bajando la voz. «Vayamos a un lugar más privado. Podemos hablar de esto con calma». «No hay nada de qué hablar ahora», respondió ella, sintiendo una extraña calma envolverla. «Mi hermano ya está en camino. Lo esperaré afuera». «Déjala ir, Gustavo», intervino Vanessa con una sonrisa maliciosa. «Claramente no está preparada para nuestro mundo. Es mejor descubrir esto ahora que después de la boda». Beatriz miró fijamente a Vanessa durante un largo rato. Luego se volvió hacia Gustavo. «Tu hermana tiene razón en una cosa. Es mejor que lo descubramos ahora». Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó con dignidad hacia la salida, sintiendo decenas de miradas en su espalda. Nadie la siguió. Fuera de la mansión, la noche estaba sorprendentemente fresca para el verano andaluz. Beatriz se sentó en un banco de piedra cerca de la entrada, observando las estrellas y respirando profundamente el aire limpio del campo. Una extraña sensación de liberación la envolvía, como si finalmente hubiera abandonado un papel que no le correspondía. Su móvil vibró con un mensaje de Felipe. 5 minutos. Beatriz sonrió, imaginando el rostro de los Mendoza cuando descubrieran quién era realmente su hermano mayor. No es que eso importara ahora. El velo había caído, y ella veía con claridad lo que realmente estaba en juego. No era solo una cuestión de aceptación social o diferencias financieras. Era sobre respeto, dignidad y valores fundamentalmente incompatibles. Mientras esperaba, Beatriz contempló las decisiones que la habían traído hasta allí y las que tomaría a partir de ese momento. Una cosa era segura: nunca más permitiría que alguien la hiciera sentirse inferior por el trabajo que tanto amaba o por los orígenes que tanto la enorgullecían. A lo lejos, escuchó el sonido de motores potentes acercándose. Su hermano estaba llegando, y con él, el fin de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. El sonido de los motores resonó por la propiedad mientras una comitiva de 3 SUVs negros, impecablemente pulidos, avanzaba por la alameda de Olivos. Los faros cortaban la oscuridad como centinelas, anunciando la llegada de alguien importante. Beatriz se levantó del banco de piedra, una mezcla de alivio y anticipación recorriendo su cuerpo. Los vehículos se detuvieron en formación precisa ante la entrada principal. Del primer SUV bajó un hombre corpulento con aspecto de seguridad, vistiendo un traje oscuro y auriculares. Rápidamente verificó los alrededores antes de abrir la puerta trasera del vehículo central. Felipe Oliveira emergió con la gracia contenida de un depredador. Alto, atlético, vistiendo un traje italiano azul marino que parecía haber sido esculpido en su cuerpo, exhalaba una autoridad silenciosa que no necesitaba ser anunciada. Sus ojos, los mismos ojos castaños expresivos de Beatriz, encontraron los de su hermana inmediatamente. «Vía», la llamó él, abriendo los brazos. Beatriz corrió hasta su hermano, envolviéndolo en un abrazo apretado. Sintió el olor familiar de su perfume exclusivo y dejó que algunas lágrimas finalmente escaparan. «Lo siento por esto», murmuró ella contra su hombro. «Sé que estabas ocupado». Felipe se apartó suavemente, sujetándola por los hombros y estudiando su rostro. «Nunca estoy demasiado ocupado para ti, pequeña, especialmente cuando me envías un mensaje desesperado a las 11 de la noche». Otros 2 hombres de traje habían bajado del tercer SUV y se posicionaron discretamente a unos metros de distancia, sus miradas atentas escaneando constantemente los alrededores. La comitiva no pasó desapercibida. Luces comenzaron a encenderse en las ventanas de la mansión y siluetas curiosas aparecían por detrás de las cortinas. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Beatriz, observando a los guardias de seguridad. «Mi equipo de protección», respondió Felipe casualmente. «Un mal necesario cuando tienes el tipo de enemigos que he creado en los últimos años». En ese momento, la puerta principal de la mansión se abrió, y Gustavo apareció, seguido por Regina, Vanessa y algunos invitados curiosos. El prometido de Beatriz
parecía confuso, mirando de su prometida a la comitiva de coches lujosos y hombres de traje. «¿Vía?», llamó Gustavo, bajando algunos escalones. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?». Felipe se giró lentamente para encarar al grupo, su rostro ahora una máscara de educada indiferencia. Beatriz notó el sutil cambio en su postura, los hombros más erguidos, la barbilla ligeramente elevada, los ojos calculadamente fríos. Era la postura que ella le había visto adoptar en raras apariciones públicas, cuando necesitaba enfrentarse a cámaras o inversores. «Tú debes ser Gustavo», dijo Felipe, avanzando unos pasos y extendiendo la mano. «Felipe Oliveira, hermano de Beatriz». Gustavo aceptó el saludo automáticamente, claramente desconcertado por la presentación formal y la impresionante comitiva. «Felipe, sí, Vía te mencionó. No esperaba esto». Los ojos de Gustavo recorrieron los vehículos lujosos, los guardias de seguridad, el impecable traje que claramente había costado el precio de un coche popular. «Me lo imaginaba», respondió Felipe con una sonrisa educada, pero desprovista de calidez. Regina bajó las escaleras, su mirada calculadora evaluando rápidamente la situación. Años de convivencia social con la élite le daban la capacidad de reconocer poder y riqueza cuando los veía, y lo que veía ante ella era alguien claramente acostumbrado a ambos. «Buenas noches», dijo ella, extendiendo la mano con su sonrisa más encantadora. «Regina Mendoza, madre de Gustavo, no sabía que esperábamos más invitados esta noche». Felipe estrechó brevemente la mano ofrecida. «No soy un invitado, señora Mendoza. He venido a buscar a mi hermana». «Con prisas, al parecer», comentó Vanessa, que se había unido al grupo, sus ojos curiosos recorriendo a Felipe de arriba a abajo con interés renovado. «¿Algo ha pasado?» «Beatriz me envió un mensaje», respondió Felipe, su tono ahora más cortante, pidiendo ser rescatada de una situación desagradable. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Más invitados habían salido al jardín, atraídos por la conmoción y por los impresionantes coches. «Debe haber algún malentendido», insistió Regina, lanzando una mirada de advertencia a Beatriz. Estábamos solo celebrando el compromiso de Gustavo y Beatriz, una pequeña reunión familiar. «¿Pequeña?». Felipe arqueó una ceja, observando la mansión iluminada y las decenas de coches estacionados. «Interesante definición de pequeña, señora Mendoza». Uno de los guardias de seguridad se acercó discretamente a Felipe y le susurró algo al oído. Felipe asintió brevemente antes de volver su atención al grupo. «Creo que ya hemos tomado demasiado tiempo de su celebración», dijo él, colocando un brazo protectoramente alrededor de los hombros de Beatriz. «Mi hermana parece exhausta. La llevaré a casa». «Espera», intervino Gustavo, pareciendo finalmente recuperarse del shock inicial. «Vía, ¿podemos hablar antes de que te vayas? En privado». Beatriz dudó, mirando al hombre que, hasta hacía pocas horas, representaba su futuro. Vio confusión genuina en sus ojos, pero también una ceguera conveniente que había permitido que ella fuera humillada bajo su propio techo. «Creo que ya hemos hablado suficiente por hoy, Gustavo», respondió ella suavemente. «Necesito tiempo para pensar». En ese momento, un hombre mayor emergió de la mansión, el tío de Gustavo, que había hecho comentarios particularmente crueles sobre Beatriz durante la noche. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a Felipe. «Dios mío», exclamó él, lo suficientemente alto para ser oído por todos alrededor. «¿Usted es Felipe Oliveira? ¿El Felipe Oliveira de Oliveira Tech?». Un murmullo recorrió el grupo. Oliveira Tech era una de las mayores empresas de tecnología de España, recientemente valorada en miles de millones de dólares tras su expansión a mercados internacionales. Su fundador y CEO era frecuentemente mencionado entre los hombres más ricos del país. Aunque era notoriamente reservado, rara vez apareciendo en eventos públicos o en los medios sociales. Felipe se volvió hacia el hombre con una sonrisa educada. «Sí, soy yo». El murmullo se transformó en un run-run. Regina palideció visiblemente, mientras Vanessa parecía haber sido alcanzada por un rayo, su mirada alternando rápidamente entre Felipe y Beatriz, como si intentara reconciliar a la maestrita simplona con el hermano multimillonario. «¿Usted es el hermano de Beatriz?», preguntó Regina, su voz ahora temblando ligeramente. «¿Nuestra Beatriz?».
Creo que nuestra es una exageración considerando el trato que ella recibió esta noche, respondió Felipe, su voz ahora helada. Pero sí, Beatriz es mi hermana. Gustavo parecía completamente perdido. Vía nunca mencionó, quiero decir, ella dijo que trabajabas en tecnología, pero nunca mencionar mi apellido o mi posición fue elección suya, no mía, explicó Felipe, mirando con orgullo a su hermana. Beatriz siempre quiso construir su propio camino, ser reconocida por sus propios méritos. Admirable, ¿no crees? El sarcasmo en su última pregunta era palpable. Algunos invitados tuvieron la decencia de parecer avergonzados, bajando la mirada o apartándose discretamente. Otros, sin embargo, se acercaban aún más, atraídos por el drama y por la súbita revelación. «Señor Oliveira», dijo un hombre de mediana edad que Beatriz reconoció como uno de los banqueros amigos de la familia Mendoza. «Es un honor conocerle. He seguido de cerca el trabajo revolucionario de Oliveira Tech en el área de inteligencia artificial. Quizás podríamos hablar sobre algunas oportunidades de inversión». «No estoy aquí por negocios», cortó Felipe secamente. «He venido a buscar a mi hermana». Regina, recuperándose rápidamente del shock inicial, como la experimentada socialite que era, dio un paso adelante con su sonrisa más encantadora. «Señor Oliveira, Felipe, si hubo algún malentendido esta noche, le pido sinceras disculpas. No teníamos ni idea de que Beatriz era su hermana». La franqueza accidental de aquella declaración flotó en el aire por unos segundos antes de que Regina se diera cuenta de su error. Un rubor subió por su cuello hasta sus mejillas, perfectamente maquilladas. «Lo que mi madre quiere decir», intervino Vanessa rápidamente, «es que Beatriz nunca mencionó su conexión familiar. Naturalmente eso habría contextualizado mejor su presencia aquí». Felipe soltó una risa breve y sin humor. «¿Contextualizado? Interesante elección de palabras. Entonces, el trato que dispensan a las personas depende de quiénes son sus parientes o de cuánto dinero tienen en el banco». Vanessa palideció. «No fue eso lo que quise decir». «Fue exactamente eso», respondió Beatriz encontrando su voz. «Es exactamente así como ustedes piensan, y es por eso que necesito irme». Gustavo finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. Se acercó a Beatriz, ignorando las miradas de advertencia de su madre. «Vía, si alguien te trató mal, lo siento mucho. No sabía, no me di cuenta». «Ese es el problema, Gustavo», respondió ella suavemente. «No te diste cuenta. No quisiste darte cuenta». Una expresión de dolor genuino cruzó el rostro de Gustavo. «Puedo arreglar esto. Podemos hablar, resolver». «No hay nada que resolver ahora», interrumpió Beatriz. «Necesito tiempo». Felipe observaba la interacción con ojos atentos, su brazo aún protectoramente alrededor de los hombros de su hermana. Cuando Gustavo intentó acercarse más, él dio un paso adelante, bloqueando sutilmente el camino. «Creo que mi hermana ha dejado clara su postura», dijo Felipe, su voz ahora con una autoridad indiscutible. «Necesita espacio. Sugiero que lo respete». Uno de los guardias de seguridad abrió la puerta trasera del sub central. Felipe condujo a Beatriz suavemente hasta el vehículo, ignorando las miradas y los susurros de los invitados a su alrededor. Antes de subir al coche, Beatriz se volvió para mirar al grupo reunido en la escalinata de la mansión. Regina, con su sonrisa ahora completamente desvanecida. Vanessa, pálida y visiblemente perturbada. Y Gustavo, confuso y dolido. «Solo para aclarar», dijo ella, su voz clara en la noche silenciosa. «No me voy porque soy hermana de Felipe Olmedo. Me voy porque, sea o no su hermana, merezco respeto por lo que soy, no por lo que tengo o por quien conozco». Con esas palabras, entró en el vehículo. Felipe la siguió, cerrando la puerta tras de sí. Los guardias de seguridad rápidamente tomaron sus posiciones en los otros coches, y la comitiva comenzó a maniobrar para salir. A través de la ventana oscurecida, Beatriz observó la mansión y sus ocupantes disminuir en la distancia. Sentía una mezcla de emociones, alivio, tristeza, ira, pero también, sorprendentemente, una sensación de liberación. «No necesitabas haber venido personalmente», dijo ella finalmente, cuando ya estaban en la carretera principal. «Podrías haber mandado solo un chofer.
Felipe sonrió, una sonrisa genuina que suavizaba sus facciones habitualmente serias. ¿Y perder la oportunidad de ver la cara de los Mendoza cuando descubrieran quién era su maestrita? Nunca. Beatriz no pudo contener una risa, aunque sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas. Fue bastante dramático, ¿no? Siempre tuviste talento para el drama, pequeña, respondió él apretando cariñosamente su mano. Desde que éramos niños en Andalucía y organizabas aquellas obras de teatro en el patio trasero. Permanecieron en silencio por unos momentos. El suave ronroneo del motor de lujo y el leve susurro del aire acondicionado, los únicos sonidos en la cabina aislada. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó Felipe finalmente. Beatriz suspiró profundamente, dejando que las lágrimas finalmente corrieran libremente por sus mejillas. Me humillaron, Felipe. No abiertamente, al principio. Fueron comentarios sutiles, miradas, preguntas aparentemente inocentes sobre mis padres, mi formación, mi trabajo, como si estuvieran evaluando una mercancía defectuosa. Felipe escuchaba atentamente, su rostro endureciéndose gradualmente. Su madre me acorraló 2 veces para sugerir que yo no era adecuada para el mundo de ellos. La hermana se burló abiertamente de mi trabajo, imitó mi voz, insinuó que yo era una cazafortunas. Y Gustavo simplemente no vio nada de eso, o eligió no verlo. Idiota, murmuró Felipe. Lo peor no fue lo que dijeron, continuó Beatriz, secándose las lágrimas con un pañuelo que Felipe le había ofrecido. Fue darme cuenta de que, para ellos, mi valor como persona estaba directamente ligado al tamaño de mi cuenta bancaria o al estatus social de mi familia, como si nada más importara, ni mi educación, mi inteligencia, mis valores, mi carácter. Gente como los Mendoza vive en burbujas, comentó Felipe. Su visión del mundo está tan distorsionada que no pueden ver valor más allá de los ceros en una cuenta bancaria o del apellido en una tarjeta de visita. Lo que me duele es que pensé que Gustavo era diferente, confesó Beatriz. En los primeros meses, parecía genuinamente interesado en mí, en mi trabajo, en mis ideas. Frecuentaba lugares sencillos sin quejarse. Conversaba con mis colegas profesores sin condescendencia. Pensé que había encontrado a alguien que veía más allá de las apariencias. Felipe observó a su hermana por un momento, su mirada suavizándose. Tal vez realmente lo vea, pero hay una gran diferencia entre apreciar algo distinto de tu mundo y efectivamente enfrentarse a tu propio mundo por ello. El coche se deslizaba silenciosamente por la autopista en dirección a Madrid, las luces de otros vehículos pasando como estrellas fugaces en la oscuridad. ¿Y ahora?, preguntó Felipe. ¿Qué piensas hacer? Beatriz miró el anillo de compromiso en su dedo. El diamante que antes le había parecido discreto, ahora brillaba ostentosamente, un símbolo no de amor, sino de una transacción fallida. Necesito pensar, respondió ella, girando el anillo. Parte de mí quiere creer que Gustavo realmente me ama, que solo estuvo ciego al comportamiento de su familia, que podemos superar esto. ¿Y la otra parte? La otra parte sabe que incluso si me ama, nunca tendrá el valor de enfrentarse a su familia, a su mundo, por mí, y que, incluso si lo tuviera, yo siempre sería la intrusa, la forastera, la profesora que tuvo suerte de atrapar al soltero más codiciado de Madrid. Felipe asintió silenciosamente, respetando el proceso de reflexión de su hermana. ¿Sabes lo que es más irónico?, continuó Beatriz con una sonrisa triste. Si hubieran sabido desde el principio que yo era tu hermana, me habrían tratado como a la realeza. Se habrían esforzado por impresionarme, por ganarse mi favor. El mismo carácter, la misma persona, pero un apellido diferente, y todo cambiaría. Por eso nunca uso mi apellido o posición en contextos personales, comentó Felipe. Nunca sé si la gente está interesada en mí o en mi dinero. Exactamente por eso nunca te mencioné a Gustavo o a su familia, concordó Beatriz. Quería ser amada por lo que soy, no por quien conozco o cuánto acceso tengo a recursos. Los edificios de Madrid comenzaban a surgir en el horizonte, la ciudad que nunca dormía brillando con millones de luces en la madrugada que se aproximaba. Te llevaré a mi apartamento, dijo Felipe. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites para pensar, sin presión, sin interferencias. Beatriz asintió agradecida, recostando la cabeza en el hombro de su hermano, como hacía cuando eran niños.
Gracias por venir a buscarme. Siempre, respondió él simplemente. El SUV continuó avanzando por la autopista, dejando atrás la finca Olivo Dorado y tal vez un futuro que nunca debió ser. La mañana llegó con la gentileza de un abrazo. El sol de Madrid filtrándose a través de las cortinas del dormitorio de invitados en el ático dúplex de Felipe. Beatriz abrió los ojos lentamente, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba y por qué. Los eventos de la noche anterior volvieron como flashes: la mansión de los Mendoza, las miradas de desprecio, las palabras afiladas, la llegada dramática de Felipe, la huida en medio de la noche. El reloj en la mesita de noche indicaba poco más de las 9. Un lujo raro para alguien acostumbrada a despertarse a las 5 de la mañana para preparar clases. Beatriz se estiró, sintiendo el confort de las sábanas de algodón egipcio y del colchón que parecía abrazar su cuerpo. El apartamento de Felipe ocupaba los 2 últimos pisos de uno de los edificios más exclusivos de Madrid, con vista panorámica al Parque del Retiro. Era minimalista y elegante, como el propio Felipe, sin ostentación innecesaria, pero con lo mejor que el dinero podía comprar en cada detalle. Su móvil, silenciado la noche anterior, mostraba decenas de notificaciones: 15 llamadas perdidas de Gustavo, 27 mensajes, 3 llamadas de Regina Mendoza, incluso un mensaje de Vanessa, probablemente un intento de reparación calculado después de la revelación sobre Felipe. Beatriz ignoró todas ellas. Necesitaba tiempo, espacio para pensar, sin la presión de explicaciones inmediatas o disculpas ensayadas. Se puso uno de los albornoces de algodón egipcio disponibles en el armario y se dirigió a la cocina gourmet, donde encontró a Felipe ya impecablemente vestido en un traje gris marengo, tecleando rápidamente en su portátil mientras tomaba café expreso. «Buenos días, dormilona», la saludó él, levantando los ojos de la pantalla con una sonrisa afectuosa. «Buenos días», respondió Beatriz, sirviéndose café en una de las elegantes tazas de porcelana. «¿Ya trabajando a esta hora? Es sábado». Felipe se encogió de hombros. «Estamos cerrando una adquisición en Asia, diferencia de uso horario. Además, no consigo quedarme quieto después de las 6 de la mañana, ya lo sabes». Era verdad. Desde niños, Felipe siempre había sido el primero en despertar en la modesta casa de Andalucía, muchas veces ya estudiando, cuando el resto de la familia comenzaba a moverse. «¿Qué piensas hacer hoy?», preguntó él, cerrando el portátil. Beatriz suspiró, observando el vapor que subía de su taza. «Necesito devolver esto», respondió, levantando la mano donde el anillo de compromiso aún brillaba, ahora pareciendo extrañamente fuera de lugar. «¿Estás segura? ¿No quieres pensar un poco más? ¿Hablar con Gustavo?» «Pensé mucho durante la noche», confesó Beatriz, «y la verdad es que incluso si pudiéramos superar lo que pasó ayer, eso siempre estaría entre nosotros. Yo siempre sería la profesora que no pertenece a su mundo, intentando encajar, mientras él sería el heredero que condescendió a casarse con alguien por debajo de su clase social». Felipe asintió, respetando la decisión de su hermana. «¿Qué necesitas para hacer eso?» «Solo que me lleves a su apartamento. Quiero hacerlo personalmente». «¿Estás segura? Puedo enviar un mensajero o...» «Necesito hacerlo cara a cara, Felipe. Me lo debo a mí misma y a él». 3 horas después, Beatriz estaba delante de la puerta del ático de Gustavo en Salamanca, el anillo dentro de una pequeña caja de terciopelo en la palma de su mano. Vestía ropa prestada de una de las asistentes de Felipe, un conjunto sencillo, pero elegante, que no revelaba nada sobre su turbulento estado emocional. Respiró hondo y tocó el timbre. Segundos después, la puerta se abrió, revelando a un Gustavo con apariencia abatida, ojos rojos, barba sin afeitar, todavía usando la misma ropa de la noche anterior. «Pía», susurró él, como si temiera que ella fuera una aparición que pudiera desaparecer en cualquier momento. «¿Viniste? ¿Podemos hablar?», preguntó ella, manteniendo la voz firme, a pesar del nudo en el pecho, al verlo tan claramente afectado. Él se apartó para dejarla entrar. El apartamento, normalmente impecable, mostraba signos de desorden. Una botella de whisky a medio terminar sobre la mesa de centro, documentos esparcidos, una corbata tirada sobre el sofá. «Intenté llamarte toda la noche», dijo Gustavo, pasándose las manos por el cabello despeinado.
Estaba preocupado, desesperado. Necesitaba tiempo para pensar, respondió Beatriz, sentándose en el borde del sofá. Para procesar todo lo que pasó. Gustavo se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, los ojos fijos en los de ella. Vía, siento mucho lo que pasó. No tenía idea de cómo mi familia te estaba tratando. Si lo hubieras sabido, pero deberías haberlo notado, Gustavo, lo interrumpió ella suavemente. Estaba sucediendo justo delante de ti, y el hecho de que no lo notaras dice mucho sobre cómo funcionamos como pareja. Él bajó los ojos, la culpa evidente en su rostro. Mi madre llamó esta mañana, continuó él. Quería disculparse, dijo que hubo un malentendido. Vanessa también. De repente todos quieren redimirse. Después de que descubrieron quién es mi hermano, observó Beatriz, sin ocultar la amargura en su voz. No es solo eso, protestó Gustavo, aunque sin mucha convicción. Se dieron cuenta de que te hirieron. Se dieron cuenta de que hirieron a la hermana de Felipe Olmedo, corrigió Beatriz. Si yo fuera solo la profesora hija de un mecánico, nadie estaría llamando para disculparse. Gustavo no respondió, incapaz de negar la verdad obvia en sus palabras. ¿Por qué nunca me contaste sobre tu hermano?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Beatriz se permitió una pequeña sonrisa triste. Porque quería ser amada por lo que soy, no por el apellido que llevo o por las conexiones que tengo. Porque quería estar segura de que la persona que eligiera para compartir mi vida me valoraría por mi carácter, mis pasiones, mis valores, no por el saldo bancario de mi hermano. Te amo por lo que eres, insistió Gustavo, extendiendo la mano para tocarla de ella. Siempre te he amado. Beatriz retrocedió suavemente, colocando la pequeña caja de terciopelo sobre la mesa de centro entre ellos. Pero no lo suficiente como para defenderme cuando era necesario. No lo suficiente como para darte cuenta de que me estaban humillando en tu propia casa. No lo suficiente como para enfrentarte a tu familia por mí. Puedo hacerlo ahora, prometió él, su mirada suplicante. Puedo decirles que o te aceptan o... ¿O qué?, interrumpió Beatriz gentilmente. ¿Vas a renunciar al Imperio Mendoza? ¿Vas a renunciar a tu lugar en el banco familiar? ¿A tu apellido? ¿A tus conexiones sociales? El silencio de Gustavo fue respuesta suficiente. ¿Lo ves?, continuó ella. Y no estoy diciendo que debas hacer esas cosas. Solo estoy mostrando que existen límites para cuánto estás dispuesto a luchar por nosotros. Límites que están determinados por el mundo al que perteneces y no quieres abandonar. Gustavo miró la caja en la mesa, una dolorosa comprensión surgiendo en sus ojos. Estás rompiendo conmigo. No era una pregunta. Beatriz asintió lentamente. No porque no te ame, explicó ella, su voz temblando ligeramente, sino porque el amor no es suficiente. Necesitamos valores compartidos, respeto mutuo, coraje para defendernos el uno al otro, y principalmente, necesitamos pertenecer a los mundos del otro, no como visitantes tolerados, sino como compañeros iguales. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gustavo. Podemos construir nuestro propio mundo, argumentó él, en un último intento desesperado. No cuando uno de nosotros todavía tiene un pie firmemente plantado en su mundo antiguo, respondió Beatriz, levantándose. Y tú lo tienes, Gustavo. Tal vez ni te des cuenta, pero lo tienes. Ella caminó hasta la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo. Por un momento, imaginó la vida que podrían haber tenido. Las fiestas elegantes, los viajes internacionales, las cenas con la alta sociedad, donde siempre sería la profesora que tuvo suerte de casarse con un Mendoza. Quiero que sepas que no te culpo, dijo ella, aún de espaldas a él. Eres producto del ambiente en el que creciste, así como yo lo soy del mío. Tal vez en otro universo podríamos haber encontrado un punto medio, pero en este creo que ambos merecen más. ¿Qué mereces, Vía?, preguntó él, su voz embargada. ¿Qué buscas? Beatriz se volvió para encararlo, sintiendo una certeza creciente en su corazón. Alguien que me vea completamente, que valore lo que hago, no a pesar del salario o estatus, sino por la pasión y el propósito que representa. Alguien cuyos valores se alineen naturalmente con los míos, sin esfuerzo o concesiones dolorosas. Gustavo se levantó también, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Era evidente, incluso en su desesperación,
que parte de él entendía, que reconocía la verdad en sus palabras. «Lo siento», dijo él finalmente, «por no haber sido ese hombre». «Yo también», respondió Beatriz, acercándose para tocar su rostro una última vez. «Me hiciste feliz, Gustavo. Por un tiempo, creí que podíamos superar cualquier diferencia, pero algunas diferencias son demasiado fundamentales». Con una última mirada, Beatriz se dirigió a la puerta. Gustavo no la siguió. «Buena suerte, Bea», dijo él cuando ella ya tenía la mano en el pomo. «Espero que encuentres lo que buscas». Beatriz sonrió, una sonrisa genuina incluso en medio de la tristeza de la despedida. «Tú también, Gustavo. Espero que encuentres a alguien que pertenezca naturalmente a tu mundo, y aún así te desafíe a ser una mejor versión de ti mismo». La puerta se cerró tras ella con un suave clic, el sonido de un capítulo terminando en su vida. 6 meses después, la sala de profesores del Colegio Municipal Federico García Lorca bullía con la energía típica de la última semana de clases antes de las vacaciones de julio. Beatriz organizaba los informes finales de sus alumnos, satisfecha con el progreso que habían hecho en el primer semestre. 28 niños ahora leían con fluidez, un récord para su carrera. «Bea, ¿tienes un momento?». La voz de Rafael Santos, profesor de ciencias, interrumpió sus pensamientos. Beatriz levantó los ojos, sonriendo automáticamente al ver a su colega. En los últimos 3 meses, se habían acercado gradualmente. Primero discutiendo proyectos interdisciplinarios, luego compartiendo viajes en coche, eventualmente tomando café después del horario de trabajo para conversar sobre libros, películas, sueños. Rafael era diferente a cualquier hombre que Beatriz había conocido. Licenciado en Biología por la UCM, con un máster en Educación Ambiental, había elegido conscientemente dar clases en la red pública por creer en la transformación social a través de la educación. Vivía en un apartamento modesto en Lavapiés, conducía un coche compacto de 10 años e invertía su dinero en libros y viajes a parques nacionales, donde fotografiaba la naturaleza con pasión casi religiosa. «Siempre tengo tiempo para ti», respondió ella, apartando los papeles. «Tengo una propuesta», dijo él sentándose a su lado con aquel entusiasmo contagioso que hacía que sus alumnos adoraran sus clases. «¿Recuerdas aquel proyecto de alfabetización científica que discutimos? Conseguí la aprobación de la directora para implementarlo el próximo semestre. Un laboratorio improvisado, kits de experimentos sencillos, salidas de campo en el Parque del Retiro». Sus ojos brillaban mientras explicaba los detalles, las manos gesticulando animadamente en el aire. Beatriz lo observaba, sintiendo aquella familiaridad cómoda que habían desarrollado. La sensación de estar con alguien que compartía no solo intereses, sino valores fundamentales. «Es una idea increíble, Rafa», respondió ella cuando él terminó. «Va a revolucionar el aprendizaje de estos niños». «No puedo hacerlo solo», continuó él, tomando las manos de ella entre las suyas. «Necesito una compañera que entienda tanto de alfabetización como de despertar la curiosidad en los niños. Te necesito a ti, Bea». La forma en que dijo «te necesito» reverberó dentro de ella, sincera, sin juegos, sin subtextos. Solo la verdad simple de un hombre que valoraba genuinamente quién era ella y lo que hacía. «Cuenta conmigo», respondió apretando sus manos. La sonrisa de él iluminó la sala. «Perfecto, podemos empezar a planificar este fin de semana. Estaba pensando en ir a aquella feria de ciencias en el parque de la casa de campo el sábado para tener algunas ideas. Después podríamos almorzar por allí mismo. ¿Qué te parece?» «Suena a una cita», respondió Beatriz, ruborizándose ligeramente al percibir la ambigüedad de sus palabras. Rafael también se ruborizó, pero no retrocedió. «Puede ser, si tú quieres». Algo en el aire entre ellos cambió sutilmente, una posibilidad que ambos habían rondado durante semanas, finalmente siendo reconocida. «Quiero», respondió Beatriz simplemente. Rafael sonrió, aquella sonrisa genuina que nunca dejaba de calentarla por dentro. «Genial. Paso a recogerte a las 9». Aquella noche, acostada en su cama en el mismo apartamento alquilado en Chamberí, ahora decorado con algunas nuevas plantas y estanterías, Beatriz reflexionó sobre los caminos que la vida tomaba. Pensó en Gustavo,
de quien se enteró por noticias recientes que estaba prometido de nuevo, con una prima lejana de una familia tradicional del aceite de oliva. Le deseó felicidad sincera. Pensó en Felipe, que continuaba expandiendo su imperio tecnológico mientras secretamente financiaba programas de inclusión digital en escuelas públicas. Uno de ellos en el Federico García Lorca, aunque solo Beatriz sabía la verdadera fuente de los recursos, pero principalmente pensó en sí misma, en la profesora apasionada por la educación que casi había abandonado sus valores por un cuento de hadas que nunca tendría final feliz, en la mujer que había tenido el valor de decir no cuando se dio cuenta de que el precio de la aceptación era demasiado alto. Su móvil vibró con un mensaje. Era Rafael, enviando un enlace a un artículo sobre un nuevo enfoque de enseñanza de ciencias para niños en fase de alfabetización, con el comentario: «Esto me recordó nuestra conversación de hoy. No veo la hora de crear algo así contigo». Beatriz sonrió a la pantalla, sintiendo esa sensación de pertenencia que había surgido gradualmente entre ellos, no porque frecuentaran los mismos círculos sociales o tuvieran el mismo poder adquisitivo, sino porque, en un nivel fundamental, veían el mundo a través de lentes similares. Valoraban las mismas cosas, soñaban los mismos sueños. En su apartamento sencillo pero acogedor, Beatriz Oliveira se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que buscaba, no en mansiones opulentas o en cenas de gala, sino en la autenticidad de conexiones basadas en valores verdaderos. Y por primera vez en muchos meses se sintió completamente en paz con sus elecciones.